Vamos acelerando las firmas, por favor. Digamos, venga, que viene ya. Nos situamos para comenzar la sesión de esta tarde. Antes de empezar, recordarles que las jornadas están siendo grabadas, se emiten indiferido a través de nuestro canal de YouTube, y también recordarles que ya quedan muy poquitas plazas para la salida de observación astronómica. Entonces, las personas que estén interesadas, que terminen de inscribirse hoy, porque ya esta tarde se cerrará el plazo para poder hacerlo. Sin más, damos comienzo a esta segunda sesión de las jornadas de teología. Hoy está con nosotros don Javier Santaolalla Camino, presenta don Francisco López, profesor de Eclesiología del ISTIC. Saludos, buenas tardes. Hoy continuamos avanzando en este itinerario que nos hemos trazado a la hora de plantear esta circularidad positiva entre la ciencia y la religión. Ayer el profesor Francisco Soler nos habló sobre el materialismo histórico y el materialismo científico, haciéndonos caer en la cuenta de que quizás estemos ante un cambio de escenario en la confrontación entre ciencia y religión. Hoy seguimos en la senda, acercándonos por un lado a la posibilidad de una teoría del todo en la ciencia y también a este nuevo escenario de confrontación que ya ayer se nos insinuaba. Pero tan importante como investigar y llegar a nuevos conocimientos es divulgar y hacer llegar a la gente esa nueva realidad de un modo comprensible, asequible, amable, e incluso, ¿por qué no?, con un poquito de sentido del humor. Esta tarea ha sido realizada por grandes figuras que todos recordamos: Carl Sagan, Isaac Asimov, Stephen Hawking, y desde luego es la estela que sigue nuestro conferenciante de esta tarde. El doctor Javier Santaolalla Camino nace en Burgos en 1982 y, como él mismo nos cuenta en alguno de sus vídeos, a los 9 años se vino a vivir a Gran Canaria, por lo que se siente a la vez burgalés y canario. Según nos dice, siempre sintió una singular atracción por la física, pero acabó estudiando ingeniería en telecomunicaciones aquí al lado, en la Universidad de Las Palmas. Durante ese tiempo intercaló los estudios de Teleco con los de la licenciatura en física como una forma de compatibilizar ambas pasiones. Él mismo comentaba en algún momento, sacrificando los veranos, dejando de ir a la playa, que parece ser que tanto le gusta.
Finalmente, concluye su licenciatura en Física en la Universidad Complutense y esto le lleva a viajar por medio mundo como investigador y como doctorando. Su primera experiencia en este sentido la tiene en Francia, en el Centro Nacional de Estudios Espaciales en Toulouse. Luego viene a Suiza, en el CERN, donde estuvo 4 años, en Ginebra, y ya como postdoctorado también estuvo en Brasil, en Río de Janeiro. Tras este periplo, él mismo nos explica que actualmente se dedica a viajar por el mundo y por el ciberespacio, hablando de física. Es miembro fundador del grupo Big Bang, con el que ha actuado en más de 20 países. Hace espectáculos científicos, monólogos, presenta el Telecienciario en el diario El Mundo, investiga en educación con un proyecto europeo y tiene una trilogía de canales de YouTube, Datum Voltio, Datum Blog, Datum Me, y además le ha dado tiempo de escribir 6 libros de divulgación científica. El último lo tengo aquí, El bosón de Higgs no te va a hacer la cama, lo tenemos algunos ejemplares al fondo y supongo que en los próximos días también tendremos más, con lo cual si a alguno le apetece, pues ahí está. Gracias, Javier, por aceptar nuestra invitación y por estar esta tarde con nosotros. Hola, muchas gracias por la presentación, por las cálidas palabras y también por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes de un tema que a mí me apasiona. Si no les importa, me voy a acercar porque me gusta el contacto y la cercanía. A nadie le importa, ¿verdad?, que me acerque. Bueno, lo voy a hacer igual. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, pues yo súper contento, como decía. En primer lugar, por estar en mi tierra. He dicho que me siento medio burgalés, medio canario, en realidad me siento más canario que burgalés. Y segundo, porque, bueno, pues aquí me formé en la Universidad de Las Palmas en telecomunicaciones y, bueno, pues en este entorno yo crecí aquí y me siento muy contento de poder compartir las cosas que a mí más me apasionan con todos ustedes. Yo supongo que aquí esto estará lleno de, ¿verdad?, gente que se pregunta todo, ¿no? Porque yo creo que es algo muy humano y si algo que caracteriza a las comunidades es este aspecto tan humano. Y si es humano preguntarse por cosas, más humano todavía es preguntarse por cosas de cierta profundidad, ¿no? Yo creo todos nos hemos preguntado qué es la vida, ¿verdad? Todos nos hemos preguntado qué hacemos aquí, qué es el universo. Pues a mí estoy muy contento de estar aquí porque son preguntas que desde luego que se elevan y que se intentan responder desde el plano religioso, espiritual, intentan abordar desde el plano científico. La ciencia también aspira a poder dar una respuesta a estas preguntas y creo que es importante que conozcamos la evolución también de cómo estas preguntas se van transformando a lo largo de los años con el conocimiento que poco a poco el ser humano está aportando a este caudal de ideas científicas. Y es justo lo que les voy a presentar hoy. Me voy a centrar en las respuestas científicas a estas grandes preguntas que seguramente se han hecho alguna vez, ¿no? Las 3 grandes preguntas: ¿de dónde venimos?, ¿qué somos? y ¿a dónde vamos? Y todo este gran panorama, vaya preguntas que he puesto, ¿no? O sea, realmente facilita, ¿verdad? Pues en ciencia, física, forman parte de un conocimiento que se conocería como la física fundamental. Estamos intentando ir a los fundamentos de la física. En física, una de las ramas de pensamiento es lo que se conoce como el reduccionismo. Oye, por cierto, si hablo mucho, si digo cosas, cerebrito para y yo paro, ¿vale? O sea, realmente... Vale, perfecto. Y si digo alguna cosa que dicen tú, esto explícalo más despacito, me lo dicen, ¿vale? Porque me acelero. Vale, ¿mejor? ¿Ha mejorado la cosa? Vale, perfecto. Pues como decía, si ven que me disparo demasiado, me dicen para y yo voy más despacito. Bueno, en física fundamental, la corriente que se conoce como reduccionismo intenta explicar todo lo que ocurre en el universo como la suma de las partes. Un reduccionista entiende que si conoce los ladrillos básicos de lo que está formado el universo y entendemos cómo estos ladrillos se interrelacionan, podríamos llegar incluso a explicar cosas como el comportamiento humano o la conciencia. Estamos entrando ya en partes muy delicadas, pero
un físico fundamental intenta reducir el todo a la suma de las partes. Entendiendo la suma de las partes y sus reglas básicas, quizás somos capaces de lanzar preguntas muy elevadas y dar una respuesta. De todas formas, el camino dentro de la física fundamental no ha sido nada fácil. Se ha ido avanzando y con grandes logros. Uno de ellos fue en el año 2012, en Suiza, Ginebra. Esto de aquí representa una colisión de partículas y esas dos líneas rojas representan un supuesto bosón de Higgs. No sé si oyeron hablar de que se había descubierto el bosón de Higgs en 2012 en Ginebra. Fue un experimento que se hizo de colisión de partículas, con el cual, colisionando protones a altísimas energías, se consiguió crear esta que denominan la partícula de Dios. En realidad es el bosón de Higgs, esta partícula de aquí. Esta partícula fue muy importante porque consiguió cerrar un modelo que se conoce como el modelo estándar. Ya. Efectivamente. Tanta física y no sé encender un... Lo estaban pensando, ¿verdad? Me dicen mis amigos, tan listo para unas cosas, tanto todo para otras. Pero resulta que este es el modelo estándar. El bosón de Higgs fue la última pieza que encajó dentro del modelo estándar. El modelo estándar o modelo estándar es nada más y nada menos que la teoría científica quizás más exitosa de todos los tiempos. En este camino de los físicos reduccionistas, por entender las reglas básicas con las que está construido el mundo, si el mundo fuera una receta, las partículas y el procedimiento de cocción son los ingredientes de esta receta, el modelo estándar sería la receta del universo. El universo se habría creado con este conjunto de reglas, el modelo estándar. Pero el camino no fue fácil. Para entender lo importante que fue lo que ocurrió en 2012, vamos a viajar unos 2000 años al pasado. Vamos a ir a la época de los griegos. Los grandes filósofos griegos ya empezaban a dar indicios de pensamiento científico. Fueron las primeras ideas que realmente estaban salpicando estas ansias de conocer el universo con una metodología. En realidad las primeras ideas griegas científicas se relacionan con el movimiento de las estrellas, pero también tienen ideas de la composición de la materia. En particular hubo uno que se llama Demócrito, que establecía que todo estaba formado por vacío, donde sus huecos de vacío están ocupados por materia muy pequeña que denominó átomo. Estas fueron las primeras ideas griegas que fueron poco a poco permeando y creando un conjunto de ideas que luego se irían evolucionando y llevando hasta un conocimiento básico que fue posteriormente una búsqueda de verdad, que fue un programa que se inició durante estos años, que fue luego restablecido con la mentalidad moderna y en particular con la ciencia moderna. La ciencia moderna nacería en torno a la época del nacimiento de Galileo Galilei. Galileo Galilei nace en Italia en una época donde el conocimiento establecido es una herencia del pensamiento aristotélico, en el cual esta herencia griega establecía el conocimiento de la verdad principalmente basado en el uso de la razón. Galileo rompe con la metodología establecida, estableciendo que si queremos conocer la verdad, si queremos conocer cómo funciona el mundo, hay que avanzar en la dirección de la experimentación. La época de Galileo consiste o establece una gran ruptura con el pensamiento clásico, puesto que comienzan a darle verdaderamente importancia a la experimentación y la observación. Son los años en los que nace la ciencia moderna, en particular nace el método científico. Galileo, Bacon, Newton son algunos de los precursores de esta ciencia moderna. Y esto fue un gran salto. Y es importante tenerlo en cuenta porque todo el conocimiento científico que voy a mostrar en esta conferencia sigue este patrón de búsqueda de la verdad establecido por Galileo y sus compañeros. Usar la observación para buscar estas reglas. Si el universo se ha creado con unas reglas, con una especie de
de receta, con ingredientes y un procedimiento. Usando la observación, observando el universo, quizás somos capaces de encontrar esa receta y así entender cómo funciona el universo y cómo se creó. Entonces Galileo lo que establece no solamente es un método, sino que descubre algo muy interesante, y es que el universo responde a unos principios matemáticos. Esto es muy sorprendente y muy bonito. De hecho, es quizás de las cosas más sorprendentes de la naturaleza, que podamos entenderla. Y es que cuando los primeros científicos empiezan a usar las matemáticas para entender el universo, se dan cuenta de que las cosas que ocurren se pueden estipular a través de ecuaciones. Y a través de ecuaciones, usando reglas matemáticas, proporciones, somos capaces de entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces Galileo supone un grandísimo salto. En primer lugar, porque se aleja de las creencias basadas en la razón, en el pensamiento puro, y comienza a inmiscuirse en el tema de buscar la verdad a través de la observación, de un método de experimentación, y observa que hay matemáticas. Esto o sea, es absolutamente sorprendente. Que podamos predecir cosas, que podamos usar las matemáticas para entender el universo, es algo absolutamente asombroso. Y no tardaría en llegar el siguiente gran salto. Fue un salto que hizo Galileo, rompiendo, como digo, con toda la tradición anterior. El experimento que hizo supuestamente la Torre de Pisa, en la que deja de caer dos objetos de diferente masa, es un antes y un después para la ciencia. Este experimento que se hizo, en realidad, pues podríamos fácilmente estipular que fue un verdadero salto hacia una nueva comprensión del universo, el establecer el experimento por encima de todo. Antes de Galileo se pensaba que dos objetos de diferente masa caían a diferente velocidad. Aristóteles había previsto que algo así debería ocurrir en función a su pensamiento y a su razón. Galileo dijo, esto no es así, vamos a probarlo. Y probándolo, subiéndose a la Torre de Pisa y soltando dos objetos con la misma forma y diferente masa, observó que realmente es así, que los objetos de distinta masa caen a la vez. Este fue, como digo, uno de los nacimientos de la ciencia moderna. Llegaría posteriormente Newton. Newton hereda toda esta idea de vamos a darle prioridad a la experimentación por encima de la razón, hereda esta creencia en que el universo sigue unas reglas matemáticas, pero incluye nuevas ideas. Y es que Newton, con 24 años, en una granja en medio de Inglaterra, realiza una serie de experimentos que transforman también de una forma muy profunda la forma de entender el universo. Es que Newton observa que el movimiento de la Luna, que por entonces se tenía como los astros, los planetas, las estrellas, pertenecen a un mundo, la Tierra pertenece a otro. Newton observa que el movimiento de la Luna sería el mismo que el de una piedra que yo lanzo desde una montaña a suficiente velocidad. Si yo me subo a un pico, por ejemplo al Teide, y coger una piedra y lanzarla con mucha fuerza, a lo mejor conseguiría que llegara a La Palma. Si la lanzara con más fuerza, quizás llegaría al océano. Si llegara un momento que la lanzara con suficiente fuerza, haría tanta curva que debido a la curva de la Tierra comenzaría a girar. Newton se da cuenta por este procedimiento que la Luna no es que esté girando, está cayendo. La Luna es una piedra que lanzaron muy fuerte. No es literal que nadie la haya lanzado, pero él se dio cuenta de que el giro de la Luna y la caída de una manzana tienen un mismo principio. La diferencia es que uno cae vertical porque no tiene velocidad inicial y el otro cae eternamente porque tiene cierta inercia inicial de un movimiento circular. Pero lo que observa Newton es, señores, todo lo que ocurre ahí arriba y lo que ocurre aquí es lo mismo. Introduce un elemento muy importante en ciencia, es la universalidad. Es algo que tampoco estamos seguros, en ciencia es un proceso continuo de revisión de ideas, pero es una idea muy potente, el hecho de que las leyes de la física están establecidas y funcionan a la vez en todo el universo y continuamente en todo instante de tiempo. Newton consigue entender que esta fuerza de la gravedad que nos mantiene atados a la Tierra es una fuerza que
opera en todo el universo. Es la ley universal de la gravedad. Y esto es muy importante, porque produce una fusión de ideas. Consigue que la física de las estrellas y la física de la Tierra sean una física. Y esto tiene es poderoso por dos motivos. El primero, porque está haciendo que la Tierra deje de ser un lugar especial en el cosmos. La Tierra ahora no es un lugar único, es un planeta más. Y como planeta más, sigue unas reglas con las que podemos entender el resto del universo. Si las reglas de la Tierra fueran diferentes del resto del universo, no podríamos entender el resto del universo con las reglas de la Tierra. El segundo es la universalidad. Está consiguiendo fusionar ideas, que es una cosa muy importante de esta conferencia. Cuando hablamos de la teoría del todo, estamos hablando de una teoría que aglutina, que unifica. Aquí tenemos la primera unificación de la historia de la física. Está unificando la dinámica de los cielos con la dinámica terrestre, en una sola dinámica. Es la primera gran unificación. Y de unificaciones es de lo que trata la física fundamental y la física de partículas. Poco después se consiguió una segunda gran unificación. La electricidad es un fenómeno que se conocía desde la época de los griegos. Tales de Mileto ya había observado fenómenos eléctricos, en particular el efecto de la electricidad estática. Cuando tú frotas una piedra de ámbar o lo puedes hacer con un cepillo con tu pelo, verás que es capaz de atraer cosas, ¿no? Por ejemplo, pequeños trozos de papel o cosas así. Eso es electricidad estática. Es una de las fuerzas de la naturaleza, es la que hace que caiga un rayo. Hay otra fuerza también muy curiosa que estudió también Tales de Mileto, que es la fuerza de los imanes. Si has puesto un imán contra otro imán, ven que el magnetismo es bastante intenso, bastante potente. Este de aquí es James Clerk Maxwell, es uno de mis científicos favoritos. Es un científico escocés que consiguió por primera vez en la historia algo que parecía hasta entonces algo absurdo: entender la electricidad y el magnetismo como un fenómeno único. Eso que parece tan distinto, el imán de la nevera y la electricidad que por ejemplo vemos en la iluminación de las calles, surge de una misma idea, el movimiento de partículas, de cargas. Y esto es muy importante porque, bueno, en primer lugar porque la sociedad moderna está basada en este principio. La electricidad la generamos a través de magnetismo. Y gracias a esta conexión entre magnetismo y electricidad, que tenemos luces en las casas y tenemos las máquinas que operan en las industrias. Gracias a esa conexión que hay entre estas dos fuerzas. Pero mentalmente consigue otra de estas grandes cosas que les cuento en física. Ha conseguido unificar la electricidad, que es un fenómeno que en principio no tiene nada que ver, con el magnetismo, haciendo que sean una única entidad, el electromagnetismo. Así que ya pueden ver como el panorama que tenemos en estas épocas, en la época de Maxwell. Tenemos como la dinámica celeste y terrestre se han unificado, creando una ley universal de la gravedad. Ya entendemos qué es la gravedad, es una fuerza entre cuerpos con masa que opera en todo el universo y entre todos los cuerpos del universo. Y ya entendemos la electricidad y el magnetismo. De hecho, electricidad y magnetismo se juntan también con la óptica, porque la luz es electricidad y magnetismo. Entonces ya, como ven, comienza a formarse un panorama, ¿no? Juntando leyes, estamos poco a poco caminando a una comprensión más unificada del universo, que es la palabra clave, la unificación. Tenemos Maxwell y electromagnetismo. Y comienza a fluir también una idea muy importante en estas épocas. Galileo había establecido que el lenguaje del universo son las matemáticas. Fue una idea también fascinante y que realmente sorprendió muchísimo a la gente. Pero esos años se observó que no solamente el universo sigue unas reglas matemáticas, sino que por una cuestión que también desconocemos, sigue unos patrones básicos de simplicidad y belleza que nadie puede entender. Realmente, las reglas básicas que explican el comportamiento del universo están sometidos, cuando uno lo observa, a un procedimiento lógico que cuando un matemático lo observa está presente cierta belleza. Entonces es un papel también muy importante en la búsqueda de la realidad científica, el papel que juega la belleza dentro de las ecuaciones.
Entonces ya tenemos varios elementos. Tenemos la simplicidad, tenemos la universalidad y tenemos la belleza. Pero hay mucho más. Estos dos también seguramente los conozcan, es Planck y Einstein. A mí me gusta también mucho tenerlos presentes porque también configuran un poco cómo es el pensamiento moderno acerca de la ciencia. En esta época, estamos hablando del año 1900, varios científicos muy importantes habían alzado la voz sobre que la física estaba ya todo escrito. Con las leyes que he establecido, la ley de gravitación del universo y las leyes del electromagnetismo, junto con los de la termodinámica, que es el flujo de calor, parecía que los científicos podían entender cualquier cosa. Y varios científicos eminentes clamaron por el fin de la física, ya no había nada que hacer. Justo cuando clamaban eso, llegaron estos dos señores. Planck, de la izquierda, es el padre de la teoría cuántica. Ante un problema de física que no había forma de encontrar solución, que es lo que se conoce como la catástrofe de la ultravioleta, Max Planck establece una hipótesis muy bruta, muy loca, que el universo, la energía, no es algo continuo, sino que está dado por pequeños paquetes de energía que se llaman cuantos, hoy lo llamamos cuánticos. Él es el padre de la mecánica cuántica, a través de esta primera idea. Esta idea cuántica rompe totalmente las reglas con las que se ha establecido el universo hasta ese momento. El universo cambia completamente nuestra concepción de él a partir de que en 1900 este hombre hace esta distinción tan sutil relativa a la energía. Mientras que Einstein produce otra revolución también en paralelo unos 5 años más tarde. Con la relatividad, Einstein rompe las reglas sobre el espacio y el tiempo. Mientras que antes de Einstein, para Newton, el espacio y el tiempo era un escenario, como puede ser un teatro, donde ocurren cosas, y esas cosas tienen un lugar, un entorno. Para Einstein ese entorno se muere. El espacio y el tiempo no son algo exacto, absoluto, fijo, sino que es algo flexible, sin límite, que evoluciona, que cambia. El escenario de la vida, que es el espacio y el tiempo, están sujetos a las alteraciones propias de las leyes de la física. El movimiento por el espacio y el tiempo altera nuestra percepción del entorno. Esto es algo también espectacular que ocurre con la llegada de estos dos científicos, que, como digo, rompen la forma en que entendemos cosas tan básicas como el espacio y el tiempo. Entonces, la llegada de todos estos científicos, una nueva generación, este es el Congreso de Solvay, la llegada de toda esta generación rompe un poquito las reglas y siembra el espacio para una nueva concepción física de la realidad. Empieza con esto la física moderna. Una física moderna que tomaría las ideas antiguas generadas por los científicos anteriores, en particular las teorías de la gravitación y las teorías del electromagnetismo, para crear unas nuevas teorías que tengan como ambición responder de qué está constituido el universo, cómo surge el universo y hacia dónde va. Esto es muy importante porque en el trabajo de Albert Einstein surge por primera vez la idea de una teoría del todo. Una teoría del todo sigue el camino de lo que yo he estado contando hasta ahora. Si se fijan, hasta ahora he intentado exponer cómo desde los griegos hasta la actualidad hemos ido recorriendo un camino de comprensión del universo, de la verdad, en la cual, por ciertas cuestiones que no llegamos a alcanzar a entender, poco a poco se ha entendido que los diferentes conceptos abstractos y diversos que engloban el mundo realmente pertenecen a una única realidad. Esto es muy interesante porque no tendría por qué ser así, pero así parece. Parece que el universo está establecido a partir de unas reglas muy básicas con unos elementos muy precisos. Y esto es precisamente lo que intenta hacerse en física moderna, intentar entender el universo de una forma sencilla, universal y bella, que son los tres conceptos quizás más importantes que tiene que tener en mente un físico de partículas. El universo tiene que ser unas reglas matemáticas que hacen que podamos entender todo por medio de unos elementos que además responden a reglas matemáticas muy sencillas. Y con eso creamos el modelo estándar, que es con lo que empecé yo. Que les hablaba de una partícula que se descubrió en 2012 en Ginebra, en el CERN.
Pues esa partícula decía que era la última pieza de un puzzle que llevaba más de 2000 años ensamblándose. Ese puzzle es el modelo estándar. El modelo estándar es una teoría física que dije que era posiblemente la más importante teoría física científica que se ha hecho nunca, la que se ha comprobado con mayor grado de precisión. Se han hecho muchísimos tests, muchísimas pruebas y se ha visto que es correcta con un grado de precisión increíble. Es un modelo en el cual se establece el comportamiento de todos los fenómenos que hay en el universo a través de una fórmula sencilla y pocos elementos. Este modelo es lo que se conoce como el modelo estándar, que como ven ahí es una unificación de todas las reglas. Es como si al principio hubiera un montón de parches y los físicos poco a poco hubieran juntado esos parches hasta crear algo que es único y universal, este modelo estándar. El modelo estándar, además, como decía, es un paso más en este camino hacia la unificación. Y aquí me gustaría profundizar un poquito más sobre qué significa unificación, porque creo que es una de las ideas fundamentales para entender el trabajo de la física fundamental y hacia dónde intentamos llegar con la física. Con unificación queremos decir que intentamos llegar a un conjunto de reglas que sean capaces de dar respuesta a todo lo que ocurre. Curiosamente, el universo, como digo, las leyes fundamentales están establecidas a partir de pocos elementos. Fíjense, voy a mostrarles en qué maneras se piensa hoy que en física tiene que haber unas reglas básicas que expliquen todo. Pongamos cualquier pregunta, por ejemplo, ¿por qué las plantas son verdes? Si uno empieza a indagar en esta pregunta, ¿por qué las plantas son verdes?, posiblemente empiece a dar respuestas en torno a la biología y se metan temas como los cloroplastos. Seguramente respondiendo sobre los cloroplastos acabe entrando en temas de química, de la fotosíntesis. Seguramente acabe hablando de la fotosíntesis, de óptica, de teoría de la luz, emisión de luz, captación de energía, y finalmente acabará respondiendo cosas de termodinámica y finalmente el modelo estándar. El modelo estándar es unificador en el sentido de que si tú estableces muchísimas preguntas y comienzas a tirar del hilo de todas esas preguntas, de alguna forma vas a acabar en el modelo estándar. Ese es el sentido en que está guiando la física. La física fundamental está intentando ir en el sentido de responder el mayor número de preguntas con el menor número de elementos. Y se está intentando conseguir la unificación a partir precisamente de estas vías, de modelos, de teorías científicas que sean capaces de abarcar diferentes ámbitos a través de un conjunto mínimo de elementos. Y esto es precisamente lo que se consigue con el modelo estándar. Y este es precisamente lo que les quería mostrar. Este es el modelo estándar. El modelo estándar es un conjunto de reglas con las cuales podemos hacer cálculos para saber qué es lo que ocurre en diferentes situaciones. Al final no es más que un conjunto de elementos, de partículas. Estas son las partículas del modelo estándar, que son las partículas que teóricamente conforman todo lo que vemos. O sea, cualquier cosa que veas en el universo está formado por estos simples elementos. ¿No les parece maravilloso que cualquier cosa que se puedan imaginar, una estrella, un río, una montaña, un televisor, todo está formado por los mismos elementos, estos elementos de aquí? Sea como sea que se construyó el universo, se construyó con muy pocos elementos. Estas partículas que tienen ahí delante de sus ojos. En particular, en concreto, con las tres de la arriba de la izquierda, U, D, E, con esas tres, somos capaces de construir cualquier cosa que vemos en la Tierra. Cualquier cosa que se puedan imaginar, nosotros mismos no somos más que un conjunto de ups, downs y electrones. Y luego tenemos las fuerzas. Parece increíble que con esta ecuación, que cabe en cualquier lugar, en una camiseta, en una taza, con esta ecuación somos capaces de responder prácticamente cualquier pregunta. Realmente esta ecuación es la ecuación del modelo estándar. Cuando les decía que después de más de 2000 años hemos ido unificando la ciencia para encontrar una respuesta que sea capaz de decirnos qué es lo que está ocurriendo en diferentes entornos, este es precisamente el camino para dar esa respuesta. Es la ecuación que se conoce como el lagrangiano del modelo estándar.
Es la ecuación que aplicamos los físicos para dar respuestas a las preguntas. Entonces, como saben, porque les dije antes, en 2012 se encontró el bosón de Higgs, que era la última pieza para este modelo estándar. Ese día fue un día de fiesta porque finalmente habíamos conseguido dar con una pieza clave para poder entender cómo funciona el universo. Y finalmente habíamos completado el modelo estándar, que es este modelo que, como digo, insisto, es un modelo que permite entender cómo funciona el universo con muy poquitos elementos, que es justo la filosofía, la mente de los científicos donde está situado ahora mismo, entender el universo de la forma más simple posible. Y ese día, pues, bueno, fue un día de fiesta y estaba Peter Higgs con François Englert en el auditorio principal del CERN, donde se celebraba que por fin se había completado el modelo estándar. Y entonces aquí viene la gran pregunta. Estamos hablando de la teoría del todo, tenemos el modelo estándar. El modelo estándar es un compendio de ideas concentradas en una pequeña ecuación que nos responde cosas tan increíbles y tan diversas como por qué brilla el sol o por qué funciona una televisión. Pues este modelo estándar, la pregunta ¿es el final del camino? ¿Hemos llegado a una respuesta final de cómo funciona el universo? Pues claramente la respuesta es no. Y es que aunque el modelo estándar consigue todo esto que les decía anteriormente, es un modelo que muestra este universo matemático basado en experimentación, guiado por la universalidad, la belleza y ese afán de unificación. Sin embargo, no es la última palabra. Y es que hay muchísimas cosas que se siguen sin saber. Por ejemplo, el modelo estándar, he hecho una pequeña trampa, les he dicho que responde a todas las preguntas, es mentira. Hay algo que el modelo estándar no es capaz de explicar, y es el tema de la gravitación. La gravedad, aunque no parezca, porque si te caes te pegas una piña terrible, realmente la gravedad es la fuerza más débil del universo. Es súper débil. De hecho, si quieren hacer una prueba de lo débil que es la fuerza de la gravedad, solo tienes que coger, por ejemplo, dos imanes y ponerlos enfrentados para que se peguen. Estás con un imán venciendo la fuerza de todo el planeta que está luchando para tirarle al suelo. O sea, con un simple imán es capaz de vencer la fuerza de todo el planeta. Fíjense si es débil la gravedad, que con un elemento chiquitito eres capaz de vencerla, de poder contra ella. La gravedad es de largo la fuerza más débil de todas. La sentimos muy intensa porque es acumulativa. Y bueno, pues a lo mejor entre mi cuerpo y esa silla la gravedad es muy débil. Pero como es acumulativa hay tantas partículas en el planeta que finalmente sentimos nuestro peso. Pero partícula a partícula tú tomas un protón y otro protón y ves la fuerza de la gravedad y es un cachondeo, no se siente, no se nota. El resto de fuerzas son mucho más intensas. Esto hace que, por desgracia, a la gravedad le hacemos un poco de bullying, ¿no? Desde el principio de los tiempos, cuando estamos estudiando el comportamiento de las partículas, la gravedad es tan débil entre estas partículas que nunca la metemos en las ecuaciones. Es muy difícil experimentar a nivel de partículas con la gravedad y este es el motivo por el que la gravedad no está dentro del modelo estándar. Entonces, el modelo estándar no es una teoría del todo. Es una teoría del casi todo, porque no incluye la gravedad. Entonces tenemos, como decimos, una teoría fantástica de todo lo que ocurre en el universo, con la salvedad de que es casi todo lo que ocurre en el universo. Cualquier cosa que incluya gravedad, como cuando te caes al suelo, eso no lo dice el modelo estándar. Es un primer gran problema. El segundo gran problema del modelo estándar es que desde los años 30 del siglo pasado, los científicos observaron en estudios estelares, movimientos en las galaxias, que las estrellas se movían como si hubiera más masa de la que se ve. A esa más masa que no podemos ver, los científicos le llamaron materia oscura. La materia oscura, el nombre indica una ignorancia suprema sobre qué se trata. Es un tipo de materia que no sabemos en qué consiste y nadie sabe de qué se trata. Es un tipo de materia que teóricamente está en todas las galaxias, formando lo que se conoce un halo esférico, y que ahora mismo debería estar por aquí. Nadie nunca la ha visto, nadie la ha sentido, pero estudios de gravitación del movimiento indican que seguramente esté ahí. El modelo estándar, que supuestamente es una teoría del todo, debería incluir este tipo de materia
pero ni siquiera sabemos qué es. Así que está fuera del modelo estándar. Hay otra cosa que también está fuera del modelo estándar, que es la energía oscura. Desde el 1995 se sabe que el universo se expande. El universo surgió de una expansión a lo bestia que llamamos Big Bang. Fue un momento en el cual el universo se creó el espacio, se creó el tiempo y se creó la materia a la vez, en un único suceso, que fue seguido de una expansión muy bestia. Esa expansión creó el espacio y el tiempo. De hecho, ¿qué había antes del Big Bang? Posiblemente es una pregunta que no tenga sentido, porque el tiempo se creó ahí. El universo creó espacio y tiempo y energía y materia, y desde entonces no ha parado de acelerarse, de expandirse. Hasta hace muy poco, hasta hace 20 años, se pensaba que el universo estaba amortiguándose. Poco a poco esta expansión se iba deteniendo y posiblemente acabaría todo contrayéndose. Sin embargo, hoy se sabe por medidas que se han hecho que no solo el universo no se está amortiguando, sino que cada vez se expande más rápido. ¿Qué está haciendo al espacio estirarse? ¿Qué hace que dentro de la estructura del espacio-tiempo se esté creando un nuevo espacio? Nadie sabe, y como cuando no se sabe hay que poner nombres a las cosas que no se saben, los científicos la llamaron energía oscura. Entonces, ¿qué es la energía oscura? Pues un tipo de energía que nadie sabe lo que es. ¿Qué es la materia oscura? Pues un tipo de materia que nadie sabe lo que es. Las cosas oscuras nadie sabe nada. ¿Qué ocurre en esta situación? Pues estamos en crisis. Porque cuando uno se pone a estudiar el universo y a ver qué cantidad de materia oscura y de energía oscura, uno ve que dentro de una galaxia el 80% de la materia es oscura. Empezamos mal, ¿verdad? Y cuando uno mira todo el universo, el 96% es oscuro. Es decir, lo que los científicos nos sentimos orgullosos de comprender y entender, ese modelo estándar responde solo al 4% del contenido de materia del universo, el contenido de materia y energía del universo. Solo entendemos el 4% del contenido de materia y energía que hay en el universo. Este es otro de los problemas del modelo estándar por los cuales sabemos que no estamos ante el final del camino, que hay muchísimas más cosas que están por saber. Más cosas, pues por ejemplo, otro de los problemas que hay es que el universo creó en el inicio igual cantidad de materia que de antimateria. La antimateria, aunque suena exótico, extraño, no es más extraño que los protones y neutrones de nuestro cuerpo. Son exactamente iguales, pero de carga contraria. Son tan iguales que perfectamente podría haber un antiplaneta formado por antipartículas. Y si hubiera antipersonas en ese antiplaneta, verían a nuestra materia como antimateria. O sea, nuestra materia es la antimateria de un ser de antimateria. Pero es un tipo de materia que existe, que se experimenta con ella, incluso en hospitales se usa para tratamientos para escáner de cuerpo, interior del cuerpo, para observación de tumores. Hay técnicas que utilizan antimateria para intentar diagnosticar de forma temprana el cáncer. Pues el caso es que esta materia, que sabemos que existe, es hermana gemela de la materia. Y como es hermana gemela, se crean en pares, pero también se destruyen en pares. Es decir, cada vez que el universo crea una partícula de materia, tiene que crear forzosamente una de antimateria. El Big Bang fue ese proceso de creación de materia, que debió crear materia y antimateria por partes iguales. Pero como sabemos, materia y antimateria también se aniquilan por partes iguales. Es decir, el universo predice su propia aniquilación de materia, porque está creando dos cosas que están destinadas a destruirse. El modelo estándar predice que el universo debería estar vacío, porque si materia y antimateria son exactamente iguales, no debería quedar nada. Como ven, el modelo estándar es una teoría de la que los científicos podemos estar muy orgullosos, porque responde muchas preguntas, pero no es más que un paso más en el descubrimiento de la verdad. Hoy, el modelo estándar, aunque es el mejor elemento que tenemos para describir la realidad, está muy lejos de ser la palabra última. No parece más que un modelo que nos acerca un poquito más a la teoría final que tanto buscamos. Pero como ven, para nada es el final del camino. A partir de aquí, hemos desvelado la cima del conocimiento científico, que es el modelo estándar, por lo menos en física de partículas. Llega el momento de
desarmarnos y desnudarnos y mostrar lo que han visto, sus carencias. Y adentrarnos en un terreno en el que la ciencia ya no entra. Entramos ya en filosofía, en cuestiones que la ciencia no tiene respuesta. Por ejemplo, una pregunta muy interesante es, ¿existe esa teoría del todo? Esto es algo debatible y, como digo, podremos estar discutiendo días enteros sin llegar a una solución porque nadie sabe verdaderamente si existe una teoría del todo. Una teoría del todo sería una continuación del modelo estándar que sea capaz de vencer sus debilidades, que sea capaz de integrar la gravedad, que sea capaz de responder a este misterio de la materia oscura, que sea capaz de responder al misterio de la antimateria. Eso sería una teoría del todo, de verdad. ¿Existe esta teoría del todo? No existe. Actualmente, dentro de la ciencia humana, pero quizás está ahí esperando a ser descubierta. También podría ser que no, que realmente el universo no esté establecido de forma que haya una entidad mínima de conocimiento. Quizá el universo no sigue las reglas que los científicos mayoritariamente creemos, que realmente hay una ecuación que explica todo lo que ocurre. Quizás el universo sigue otras líneas y está formado, no es una entidad única de conocimiento que explica cómo funciona todo. Entonces, ¿existe una teoría del todo? Es una de las grandes preguntas que faltan por responder. Si existe, ¿cómo sería esta teoría del todo? Pues tampoco se sabe, y es que realmente el conocimiento científico avanza así. Vamos respondiendo preguntas, creando teorías que no destruyen las anteriores, sino que las abrazan. Cada vez que ha habido una gran revolución en ciencia, no ha sido una destrucción del conocimiento anterior, sino una forma de englobarlo. Cuando llegó la ecuación de Einstein de la relatividad, era una forma de mejorar las ecuaciones de Newton. Pero las ecuaciones de Newton siguen sirviendo para enviar cohetes al espacio. Las ecuaciones de Newton siguen usándose para elevar edificios o para construir puentes. Las ecuaciones de Newton siguen siendo válidas, pero son incompletas. Las ecuaciones de Einstein las rodean, las cubren, las engloban, son más completas, haciendo las anteriores válidas, pero las amplían. El modelo estándar incluye las ecuaciones anteriores sin destruirlas, del mismo modo que esperamos que una teoría del todo incluya el modelo estándar sin destruirlo. Así que, ¿cómo sería una teoría del todo? Pues siguiendo las reglas físicas, pues posiblemente sea un sistema de ecuaciones que englobe el modelo estándar. Y tenemos candidatos, tenemos, por ejemplo, la teoría de cuerdas. No sé si les suena esta la teoría de cuerdas de Big Bang Theory, de Sheldon Cooper. ¿Sí? Bueno, pues es actualmente el único candidato a teoría del todo. Según la teoría de cuerdas, todas las partículas que hay en el universo, protones, neutrones y electrones, no serían sino vibraciones de cuerdas unidimensionales muchísimo más pequeñas que estas partículas. El universo, entonces, no sería más que pequeñas hebras de materia que estarían vibrando. Esto es un concepto muy bonito, porque en vez de entender el universo como las partículas que mostré antes, tendríamos una única partícula, que sería una cuerda. Esta cuerda, en función de cómo vibre, daría lugar a un electrón, a un protón, a un neutrón. Cada partícula sería una vibración diferente de un mismo elemento, una cuerda. Del mismo modo que una cuerda de guitarra puede sonar un re, un do, un fa, una misma cuerda de materia puede vibrar para formar un electrón, un protón o un neutrón. Entonces, todo lo que veríamos en el universo no serían sino vibraciones armónicas de cuerdas que estarían de alguna forma integrándose para formar la materia que vemos alrededor. En ese sentido, como me dijo Michio Kaku en una entrevista, el universo sería una gran sinfonía, porque no sería más que todo vibrando al unísono, creando este gran compendio de energía y materia que es el mundo en el que vivimos. La teoría de cuerdas sí incluye la gravedad. Es una teoría que engloba el modelo estándar. Dentro de la teoría de cuerdas está el modelo estándar, pero encima está la gravedad dentro, acoplada. Y por lo tanto es la primera verdadera candidata que tenemos a la teoría del todo. ¿Será este el fin de la ciencia? ¿Encontrar la teoría del todo? Pues no, seguramente no, para nada. En primer lugar porque la ciencia no solamente es descubrimientos a nivel básico. Ya saben que por mucho que encontremos las ecuaciones mínimas que
que hacen que funcione la materia, la biología, la sociología, la química, trabaja en otros órdenes y en otras magnitudes, en otras escalas, que hacen que la física fundamental pues vaya por otro camino. Y en segundo lugar, porque bueno, pues el universo siempre ha desvelado que tiene muchísimas más cosas por descubrir y muchísimos más misterios de los que el ser humano pueda siquiera imaginar. Una de las frases que a mí más me gusta, de un biólogo, Haldane, decía que... ¿cómo era la frase? El universo no solo es más difícil de lo que se pueden imaginar. No, espera, luego se lo digo bien, perfectamente. Pero bueno, que el universo es muchísimo, ni siquiera podemos imaginar lo diferente y lo rico que es el universo. Hay muchísimas cosas que ni siquiera podemos imaginar de cómo está constituido. Y por eso encontrar una cosa así no sería ni siquiera el fin de la ciencia. Entonces, pues queda eso como tarea para casa, reflexionar sobre cómo funciona el universo, el papel de que jugamos los seres humanos dentro de la comprensión del universo. El universo es un lugar muy rico, que contiene muchísimos misterios. Nosotros como seres humanos estamos dotados de una capacidad para intentar entender estas reglas. El universo posiblemente sigue unas reglas matemáticas que son muy precisas, muy concisas, y nosotros con nuestro cerebro somos capaces de abarcarlas, de intentar acercarnos a ellas. Una de las cosas más impresionantes es que cuando uno, y pasa también con la religión, cuando uno empieza a dar respuestas a ciertas preguntas, empieza a entender el papel que está jugando en el universo. Creo que nuestra vida tiene más sentido cuando entendemos mejor quiénes somos y qué papel juega la vida dentro del cosmos. Y por eso que ciencia y fe se entienden, porque ambas intentan dar sentido a la vida, intentando dar respuesta a qué hace este conjunto de átomos, este conjunto de miles de millones de átomos dentro de este conjunto de miles de millones de años luz que lleva existiendo 13.800 millones de años. ¿Qué papel juega? Pues es algo que poco a poco todos podemos descubrir, indagando dentro de nosotros, intentar entender mejor en qué consiste el universo. Muchas gracias a todos. Bueno, como empezamos con un poquito de retraso, pues hemos rodado un poquito el horario y vamos a dejar estos 10 minutitos más o menos de intervenciones. Ahora iremos dando la palabra. Tengo la frase que espera, no puedo quedar así. Además está en la portada de mi libro, carajo. El universo no solo es más extraño de lo que suponemos, sino más extraño incluso de lo que somos capaces de suponer. Bueno. Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por tu intervención, me ha gustado muchísimo. Y tengo muchísimas preguntas, pero en principio tres principales, sí, nada más. Bien. Primero, ¿qué diferencia hay entre agujeros negros y materia oscura y energía oscura? Segundo, ¿por qué la teoría de cuerdas incluye a la gravedad y no las otras teorías? ¿Por qué la? La teoría de cuerdas incluye la gravedad. Y tercero, no sé si te quería, imagino que sí, que seguro que lo conoces, un instrumento musical que se llama el seremín. ¿Lo conoces, no? Entonces, es un instrumento, cuando yo lo conocí me impresionó muchísimo, porque yo sabía que la música es energía pura, o sea, que lo que tú decías, el universo, que es una gran sinfonía y tal, ¿no? Que parece una frase muy filosófica, pero se puede experimentar, como experimenta un físico una ecuación, ¿no? Entonces, el seremín, que es sin tocar el instrumento para nada, sin tocarlo físicamente, sino solo con mover la mano, suena una sinfonía estudiando el movimiento de la mano. Para mí estoy acariciando las cuerdas, la teoría de cuerdas, y haciéndolas sonar. Entonces yo quería saber tu opinión en ese sentido también. Vale. Facilita, ¿no? Vale, bueno, la primera, la diferencia entre agujero negro y materia oscura. Bueno, un agujero negro... Bueno, vale, ¿por dónde empiezo?
Un agujero negro no es más que una estrella en la que la gravedad es tan profunda que la luz se curva y no sale. Imagínate, una estrella es un sistema que está en equilibrio porque hay dos fuerzas. La gravedad tiende a comprimir la estrella, pero el proceso que hace brillar la estrella genera calor y el calor hace que se expanda. Entonces una estrella como el Sol se mantiene estable porque estas dos fuerzas son iguales y están en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si una estrella se apaga? Pues una de las dos fuerzas se va, la fuerza que tendría a expandir se va y queda solo la que tiende a apretar. Entonces la estrella colapsa. El 99% de las estrellas, 90% de las estrellas, se estanca aquí, porque hay una fuerza que impide que los electrones se peguen demasiado. A los electrones no les gusta estar muy juntos y esa fuerza hace que la estrella se mantenga en una cosa que se llama enana blanca. Pero si esta estrella inicial era muy masiva, el colapso es tan intenso que no hay nada que detenga la gravedad. Y esta estrella acaba colapsando en un punto que se llama singularidad, que es el punto que absorbe toda la materia. Piensa que la gravedad es atractiva, así que hace que todo tienda a un punto. Entonces, ¿qué es un agujero negro? Es una estrella que cuando ha muerto ha generado tanta gravedad que ni la luz escapa a sí misma, por eso es negro. Eso es un agujero negro. La materia oscura no se sabe qué es. Nada, no se sabe nada. En teoría son partículas que están... O sea, en teoría hay partículas por aquí, por todos lados, que son materia oscura. Pero no tiene nada que ver con un agujero negro. La segunda pregunta era sobre... Sí. Es que la teoría de cuerdas se construyó al revés. La teoría de cuerdas se construyó... fue un científico que se llama veneciano, que en el CERN encontró una ecuación y vio que esa ecuación respondía a muchas cosas. A través de esa ecuación creó la teoría de cuerdas. Y cuando se puso a indagar dentro de la teoría de cuerdas, se dio cuenta de que había una cuerda que representaba la gravedad. Entonces, ¿por qué la gravedad está dentro de la teoría de cuerdas? Porque por construcción apareció. O sea, realmente los científicos intentan descubrir qué hay en la naturaleza. Y pasó que incluye la gravedad por la propia construcción de la teoría. Y lo del instrumento, esto es más delicado. Bueno, cualquier instrumento consiste en algo que vibra. Entonces, en un instrumento de cuerda, como un violín, estás haciendo vibrar una cuerda que lo que hace es que el aire vibre. Lo que oímos es aire vibrar. Entonces, cualquier cosa que haga el aire vibrar, se oye. Estoy haciendo vibrar el aire a través de la vibración de las palmas de mi mano. Estoy vibrando una cuerda, vibración de aire. Puedo hacer vibrar un tubo con aire. En el caso de Celerín no sé muy bien cómo funciona, pero es electricidad, entiendo. Que lo que hace es que vibre el aire. Entonces, ese instrumento no tiene nada especial con respecto a un piano o con cualquier otro instrumento. Todos hacen vibrar el aire. No hay ninguna conexión, absolutamente ninguna, entre ese instrumento y la teoría de cuerdas. Ninguno. Es simplemente formas diferentes de hacer vibrar el aire. En ese caso, esa persona no toca nada, pero porque, bueno, pues... Claro. Pero igual que tú con un imán puedes hacer moverse cosas a distancia. Simplemente porque hay una cosa que se llama el campo. Un campo no es más que algo, una magnitud que no es corpóreo, que sale y se propaga en el espacio. Entonces, pero no hay ninguna conexión con la teoría de cuerdas. Nada. Bueno, yo la verdad es que quería agradecerte el que estuvieses hoy aquí con nosotros. Sabes que yo en el antiguo BUP suspendí física y química en segundo de BUP, tío. Y suspendí porque el profesor era un verdadero peñazo, ¿eh? Si hubiese tenido a alguien que me explicase como tú explicas, tío, de verdad. Gracias. Y más que una pregunta, lo que quería hacerte es una petición que ya te la hice hace un tiempo, varios meses, en un vídeo tuyo, en un comentario, y has pasado de mí completamente.
Mira, antes pusiste una imagen que, hombre, es muy sugerente y muy bonita, la conferencia de Solvay. Creo que esa era la primera, ¿no? La del 27, me parece. Pero para nosotros los canarios hay una que tiene un significado especial, que es donde sale Blas Cabrera Felipe, ¿no? Y que fue invitado, estaba ahí también Madame Curie, ¿no? Y la petición que te hice en aquel momento y que hoy que estoy aquí delante tuya, pues te la hago en tu presencia, es por qué no le dedicas a Blas Cabrera Felipe un monográfico entre tus vídeos, digo, de esos que estás dedicando a tantos físicos que han sido de mucho renombre, pero en España, ¿no? En Tenerife, en la estatua de Blas Cabrera Felipe, tiene ahí padre de la física en España, ¿no? Y por eso, esa era mi petición, que te acordaras, ¿no? De uno de nuestros conciudadanos. Y gracias. Bien. Me lo apunto. Me apunto eso y me apunto leer los comentarios del vídeo. Sí. Me gustaría saber del relacionamiento humano, el tema del origen del universo, la estructura del universo, la física cuántica, la mecánica cuántica, el Big Bang y sobre todo los agujeros negros, cómo está la situación actual. ¿De todo eso? Bueno, no, pero no yo, era directo no, pero bueno, en síntesis, pero sobre todo los agujeros negros, ¿sabes, tío? Me interesa sobre todo los agujeros negros, la situación actual, sé que es grave. Sí. Tú como científico, ¿cómo ves actual lo de los agujeros negros? Vale, me centro en eso, ¿no? Sí, mejor, porque si no... Si no, empiezo desde el principio. En ciencia todo es cuestionable, eso para empezar. Y los agujeros negros realmente, la observación que se tiene es indirecta, porque como es negro no se puede ver. Negro sobre fondo negro no se puede ver. Pero hay evidencias suficientemente fuertes como para que se sepa que hay agujeros negros y dónde están. Entonces yo diría que hay consenso absoluto en la comunidad científica de que los agujeros negros existen. De hecho, Hawking y Kip Thorne se hicieron una apuesta, Hawking apostó que no y finalmente reconoció que había perdido. O sea, si Hawking reconoció, yo creo que podemos dar el tema por zanjado. Pero sí, efectivamente, o sea, realmente hay consenso absoluto y creo que este año o el próximo año se va a poner un experimento que se llama, no sé si se llama, con mi cabeza, Event Horizon o algo así, que va a apuntar hacia el agujero negro más grande de nuestra galaxia, que está en el centro justo y con el que se espera ver realmente el propio agujero negro. ¿Sí? Buenas tardes, me gustaría hacerte una pregunta paralela. Has desarrollado maravillosamente, desde mi punto de vista, toda la metodología científica y a qué nos ha llevado y las leyes que han estado y la teoría del todo. A nivel del espíritu, ¿no se podría haber pensado algo en relación también paralela a un mundo que has partido de la materia realmente? Pero si partiéramos del espíritu, ¿no podría haber habido un paralelismo o algo que nos llevara a un camino semejante? Que puedan existir leyes del espíritu que poco a poco y unas vayan incluso superando a las otras o englobándolas o haciendo así. Sí, interesante pregunta. Complicada, muy complicada. Esto es difícil. Bien, sí, efectivamente. Y además se está grabando esto. Bueno, no, voy a ser honesto. A ver, realmente la ciencia... Bueno, yo estoy haciendo muchos vídeos al respecto también de cómo la ciencia está llegando también a unos puntos en los cuales el concepto de realidad, el concepto de ilusión, de espacio-tiempo, empiezan a mostrarse muy difusos y los métodos que aplica la ciencia para entender la realidad poco a poco pues se están encontrando barreras. Hay otras formas de experimentar el mundo y que hace otra gente a través de la espiritualidad. El problema es que se sale del método científico. Entonces, el método científico es muy claro, es observación, experimentación, hipótesis, validación. El problema es que este método pues tiene la limitación en lo medible
Y si tú no puedes medir algo, no puedes teorizarlo dentro del método científico. Tú puedes teorizarlo dentro de otro círculo o otra extensión, pero dentro de la ciencia solo puedes teorizar lo que puedes medir. Y los positivistas son todavía más estrictos con todo esto. Desde el momento en que te sales de lo que puedes medir, estás diciendo tonterías. Entonces, ¿se puede medir la espiritualidad? Hoy en día no. ¿Se puede teorizar sobre la espiritualidad? Sí, pero fuera del método científico. ¿Se puede hacer una teoría paralela sobre la espiritualidad? Sí, pero hay que encontrar unas reglas para hacerlo. Porque el método científico no sirve hasta que no se pueda medir. Uno de los problemas que tiene todo el tema de la espiritualidad es que realmente no genera algo demostrable, medible, que pueda ser reproducible y que puedas publicar en el Nature. Entonces, mientras no puedas medirlo, se sale del círculo de la ciencia, tal y como está establecida hoy, pero se están abriendo otras formas de entender el mundo y de hacer conocimiento que se escapan del método científico y que están muy bien, siempre y cuando se sepa que es otra esfera de realidad, es la esfera del conocimiento espiritual y que siga las reglas de la espiritualidad. Entonces, se puede en paralelo perfectamente. El problema es establecer los métodos y las fronteras entre ambas cosas. Bueno, muchas gracias, Javier, porque yo creo que nos has acercado cosas muy complejas a un lenguaje que todos hemos entendido y además hemos disfrutado. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Tenemos hasta las 6:30 de descanso, ¿vale? Bueno, pues nada.